Bloques de la lógica combinacional vemos el multiplexor y el demultiplexor. Primero explicaremos el demultiplexor. En este caso lo vemos en un diagrama de bloques. Me indica como el demux es la abreviación correcta. Sí, vamos a ver que en este circuito es muy importante ver que únicamente voy a tener un solo canal de entrada, ¿sí? Que es este. Voy a tener varios canales de salida, ¿sí? Y para elegir de la entrada, a qué de todos los canales, de los varios canales posibles de salida, va a ir dirigido el bit de la entrada, voy a tener estas dos A y B, que se les llama selección. Cualquier combinación en la selección AB me originará o me dará, ¿sí? Me direccionará este dato hacia D sub 0 o D sub 1 o D sub 2 o D sub 3. Esta es la parte del circuito de multiplexor. Vamos a ver cómo en una tabla y cómo se puede hacer a nivel de circuito y finalmente entender cómo funciona este elemento. Entonces, partimos como siempre en nuestra tabla de verdad. En nuestra tabla de verdad voy a tener, digamos, una entrada que es la E, ¿sí? También voy a tener la parte de selección que en este caso lo hemos puesto como AB y puedo tener varios canales de salida que viene siendo D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Así aparece, ¿sí? Aquí cabe mencionar que estos dos bits de esta parte va a ser mi bit de selección. Entonces, puedo tener las posibles o las siguientes, ¿sí? Si este es un 0, ¿sí? En este caso, normalmente cuando la habilitación de la entrada es un 0, no importa tanto el funcionamiento del demultiplexor, ¿sí? En este caso, así está. El diseño de este multiplexor es solamente uno, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Es un demux 1 por, ¿sí? Una entrada por 4 líneas de salida. Así vendrá siendo mi demultiplexor. Entonces, cuando sea uno, ¿sí? Yo ya podré tener las distintas combinaciones. Aquí puedo tener un 0, 1, un 1, 0 y un 1, 1, ¿sí? Y aquí tendré mi bit de entrada que se va a transmitir a cualquiera de estas líneas de salida. Entonces, cuando se dé la primera combinación, este bit de entrada tendrá que aparecer en la línea D sub 0. Cuando se dé la siguiente combinación, tendrá que recorrerse hacia la línea D sub 1 y así sucesivamente. Como vemos, ya se nos es familiar esta tabla de verdad debido a que el circuito del decodificador es idéntico. El decodificador, ¿sí? De la parte del 2 por 4, el decodificador de dos entradas y cuatro salidas. Vemos que en esencia es el mismo circuito, no hay ningún problema y se puede implementar el mismo diseño, ¿sí? Vamos a implementarlo. Habíamos visto que nuestro circuito en este caso ya nada más tendrá una sola entrada, ¿sí? Que será la línea E. ¿Ok? Cuando vale 0, nada funciona, ¿sí? Tenemos las condiciones, no importa qué hay. Pero cuando hay un 1, este bit de 1 se debe transmitir a todas las salidas. Y debo de tener la parte de las líneas de, ¿sí? En este caso no es X, es A y es B, que me ayudará a mi selección de datos. En esta parte es como ver de forma acostada o de forma horizontal el circuito del decodificador. Aquí tendremos las compuertas, cada una, ¿sí? de las AND, cada una esperando su señal. Entonces tenemos que la entrada de habilitación va a estar redirigida hacia todas las compuertas y va a estar condicionada de acuerdo al tipo de selección de datos, ¿no? Si por ejemplo aparece el A'B', que es en esta combinación, la primera que está aquí, si aparece A'B', ¿sí? Si yo selecciono eso, la entrada I, estrobo, estará en D sub 0. Si hago la siguiente combinación, A'B, ¿sí? A' lo tomo desde acá directamente y B lo puedo tomar desde acá. Al hacer esta combinación tendré el dato de sub 1. Siguiente combinación es A', perdón, AB', que estando acá la B, ¿sí? Está un poco confuso toda esta parte, pero es cuestión de que simplemente le demos la orientación correcta. Y finalmente el dato A y B, así natural como aparece,
sería la de 3. ¿Ok? Entonces, resumiendo el circuito, el funcionamiento. Si yo aquí tengo un bit de entrada, si tengo 0, la tabla me dice que no va a hacer nada del circuito, todo va a ser 0. No me va a importar el funcionamiento. Pero si tengo un 1 y yo con esto puedo seleccionar, ¿sí?, a qué canal este número 1, este bit 1 va a pasar, si a D sub 0, D sub 1, D sub 2 o D sub 3. Es decir, tengo una entrada y la puedo redireccionar de acuerdo a mi selección a varias o a una nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago la combinación 0, 1, 1 me dice que aparecerá en la entrada de sub 1. Este bit se redireccionará hasta el D1. Y ahí tendré ese canal de datos, ¿sí?, orientándolo con esta dirección, con esta selección, hacia este. Si elijo, por ejemplo, la 1, 1, sé que me va a redireccionar hacia la de sub 3. La de 3, que es esta, este bit, ¿sí?, pasará hacia la parte del de sub 3, hacia ese canal. Entonces ahí vemos, resumiendo, la parte del demultiplexor. Puedo tener demultiplexores ya no de una línea, ¿sí?, o de una línea hacia 8 líneas, ¿sí? Entonces voy a tener varios diagramas de bloques. Vamos a ver a continuación la parte del multiplexor. Ahora, explicando brevemente la parte del multiplexor, la palabra de hecho multiplexaje, ¿sí?, o multiplexar en electrónica quiere decir muchos en uno. Entonces en este caso ejemplifica muy bien el funcionamiento. Multiplexor, que significa muchos en uno, quiere decir que yo voy a tener una o muchas líneas de entrada, ¿sí?, del circuito, y una de estas va a ser seleccionada para dirigirse a un único canal de salida, que en este caso se lee la estrobo. ¿Cómo va a estar definido esto? Pues va a estar dado, como siempre, por nuestras dos entradas de selección. En este caso tengo un multiplexor, ¿sí?, de 4 por un canal, ¿sí? 4 entradas dirigidas o seleccionadas por medio de la dirección AB hacia un solo canal único de salida. También puedo tener, ¿sí?, un multiplexor de 8 líneas por una salida, ¿sí?, que sería un circuito más grande. Ahora, ¿para qué nos sirven estos circuitos? También, como en el caso del codificador y decodificador, que me ayudan a sustituir y a poder implementar funciones de circuitos ya en términos de bloques nada más. El multiplexor me va a ayudar cuando yo quiera transmitir varias señales, ¿sí?, y no tenga yo en este caso, si yo quiero transmitir la D sub 0 y quiero transmitirla hacia una terminal, pero con demasiado cable, ¿sí?, con un cable muy largo, ¿sí?, tengo que tener esa misma longitud de cable hacia todos y cada uno de los elementos, ¿sí? D sub 0, yo quiero pasar un canal de datos de D sub 0 hacia otro lado, D sub 1 hacia el mismo lado, ¿sí? Entonces todo o cada una de las entradas va a tener esa longitud de cable, es mucho cable. Si no se nos permite, podemos siempre recurrir a la parte del multiplexor, que únicamente es tener un solo tramo de datos de cable largo, y me basta con seleccionar cuál de estos datos va a pasar primero o después a través de ese canal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí terminamos los temas de la lógica combinacional. Ya vimos muy bien los circuitos, ¿sí?, los sumadores, los restadores, cómo se puede diseñar comparadores, codificadores de multiplexores. La segunda parte de electrónica digital ya consta de la parte de los circuitos síncronos y los circuitos combinacionales.